Entonces vamos a ver el aparato digestivo y ya estamos iniciado con las fases de la digestión. Hemos dicho que existen 5 fases. Vamos a ver cuáles son esas 5 fases. Tenemos como número 1 la fase de la ingestión, que es el ingreso de los alimentos hacia la boca. Y en este proceso de ingestión se da la masticación. ¿Qué es la masticación? Es el proceso de crear el bolo alimenticio. ¿Cómo creamos el bolo alimenticio? ¿A través de qué? De la masticación más la producción de saliva, conocido con el nombre de insalivación. Ya, así se crea ese bolo alimenticio. ¿Qué pasa con este bolo alimenticio? Pasa a la segunda fase, ¿sí? Vamos a ir a la segunda fase, que es la deglución. ¿Qué ha sido la deglución? Que el bolo alimenticio de la primera fase va a pasar a través del esófago. El esófago es este conducto, ¿sí? Es el que hace que se dirige el bolo alimenticio hacia el estómago, ¿ya? Entonces, la deglución, este proceso podríamos decirlo que se da en el esófago, ¿ya? Una vez que este bolo alimenticio pasó del esófago hacia el estómago, pues vamos a pasar a la siguiente etapa, la fase número 3. Esta fase número 3 trata de la licuación o digestión. Muy claro estos nombres, porque pueden preguntarle cualquiera de los dos, ¿no? La licuación o digestión. Fase de licuación de los alimentos o la fase de la digestión. ¿Ah? Vamos a ver qué ocurre en esta fase número 3. ¿Ya? ¿Qué se da en este proceso? Que este bolo alimenticio, que es lo que contiene, no es más que alimentos, entonces vamos a decir que en la fase de licuación o digestión, dice que los alimentos se mezclan con los jugos gástricos. ¿Sí? Entonces, en esta licuación o digestión, los alimentos se mezclan con los jugos gástricos para proceder a la formación del quimo. ¿Ya? Entonces, ¿esto en qué parte, en qué estructura se da? Se da en el estómago. ¿Ya? Entonces ya tenemos número 3, licuación o digestión. Esta fase se da en el estómago. ¿Y qué pasa en el estómago? En esta fase de digestión o licuación, los jugos gástricos se mezclan con el bolo alimenticio que llegó a través del esófago para dar la formación de un compuesto y este compuesto tiene un nombre denominado quimo. ¿Ya? Esto ya lo vamos a ver más a profundidad en la descripción anatómica y funcional de cada uno de los órganos, ¿ya? Sino que a usted necesita saber que existen fases de la digestión y cuáles son esas fases y en qué órganos se dan. Pero cuando ya vemos estructura anatómica, ya vamos a ver cada uno de los órganos y cuál es la función de cada uno de los órganos del aparato digestivo. Ahí profundizamos más sobre este proceso de transformación del quimo, ¿no? Siguiente, vamos con la número 4.
¿Me escuchan? ¿Se me escuchan? Ahorita. Ah, ya, Sí. gracias. Sí, se me colgó la página ahorita ya. Bueno, gracias. Vamos a continuar. A ver, estábamos en la 4, listo. A ver, entonces vamos a pasar a la fase 4 que nos dice es la fase de la absorción. ¿Ya? En esta fase de la absorción va a ingresar lo que obtuvimos en la fase de la digestión. ¿Qué obtuvimos en la digestión? Obtuvimos esta mezcla, en este caso que se dio entre bolo alimenticio y jugos gástricos que denominamos quimo. Entonces ingresa el quimo y hay un proceso de absorción de nutrientes. ¿Ya? Después de esta absorción de nutrientes o este proceso que se da, este quimo se transforma, ¿sí? Entonces el ingreso del quimo, ingresa el quimo y hay un proceso de absorción de nutrientes, haciendo que se transforme en kilo. ¿Ya? Esta parte de transformación es una degradación. Vamos a ponerle como que se degrada, ¿no? Ya, exacto. Entonces vamos a la absorción. Ya. Ingresa el quimo. Ya, ahí estamos. Ingresa el quimo para proceder con el proceso de absorción de nutrientes, haciendo que se degrade en kilo, ¿sí? Entonces, en la fase de digestión, el bolo alimenticio más los jugos gástricos se hizo una mezcla denominada quimo. Y este quimo deja el estómago, ¿sí? Deja la fase del estómago y pasa al siguiente órgano, en donde se va a dar el proceso de absorción. Es decir, que este quimo va a atravesar, a pasar, ¿no? Después del estómago, a dirigirse a otro órgano y ahí se va a dar el proceso de absorción de nutrientes, haciendo que se degrade después de que usted ya absorbió su organismo los nutrientes. Este compuesto se denomine kilo, después de la absorción ya de los nutrientes, ¿sí? Este proceso de absorción se da en el intestino, ¿sí? Entonces nosotros, por eso es importante o parte fundamental de nuestro aparato digestivo, el intestino delgado, ¿ya? No el estómago. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, en el estómago simplemente se ha sabido mezclar los jugos estomacales o gástricos, ¿sí? Con el bolo alimenticio y nada más. No pasa absolutamente nada más.
Entonces, la parte más importante de nuestro aparato digestivo son los intestinos. ¿Por qué? Porque en el intestino delgado estamos diciendo que se da la absorción de nutrientes, es decir, que todo lo que usted come, todo lo que usted consume, hasta inclusive los medicamentos, ¿quién va a absorber vitaminas, minerales, glucosa, etcétera, carbohidratos, lípidos y grasas? Son los intestinos. ¿Cuál intestino? El intestino delgado, ¿sí? Por favor, el intestino delgado es el encargado de la absorción de nutrientes, ¿ya? Entonces, esa se da en la fase de absorción. Vamos a ver específicamente que el intestino delgado posee tres partes, podríamos decirlo así, como nuestro cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. Es asimismo el intestino delgado y nosotros vamos a ver en qué parte específicamente se da la mayor absorción de nutrientes. Sí, el intestino delgado tiene partes, pero eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, simplemente el proceso de absorción se da en el intestino delgado y ¿qué se da en este proceso de absorción? La absorción de nutrientes, como el nombre lo dice, ¿sí? ¿Y qué más se ocurre? Ocurre la degradación de quimo a kilo, nada más, ¿ya? Y por último, vamos con la número 5. Nuestra quinta fase es la fase de eliminación y absorción ulterior. ¿Ya? Tiene dos nombres, más se conoce como eliminación, pero también se da la fase de absorción ulterior. Hablamos de ulterior debido a que surge otro proceso de absorción, aparte del inicial que vimos de nutrientes. ¿Ya? ¿Qué pasa en esta fase de eliminación y absorción ulterior? Pues ocurre lo siguiente, ¿sí? Que el resto de alimento que pasó por el intestino, ya, van a quedar sobrantes, ¿sí? Va a quedar un resto de alimento. ¿Sí? El resto de alimento pasa por el intestino grueso. Lo que no se degradó, lo que yo no pude absorber, ¿sí? En mi aparato digestivo no pudo absorber, entonces ese resto de los restos de alimento que quedan van a dirigirse pues al siguiente órgano, que es el órgano del intestino grueso. Y aquí en ese resto de alimento que pasa por el intestino grueso, hay el proceso de absorción del agua. ¿Sí? Entonces, de los alimentos que quedaron sin degradar, sin digerir, sin absorberse, van a pasar al intestino grueso y aquí a esos alimentos que no se pudieron degradar o descomponer, entonces, ¿qué voy a hacer con esos restos? A ese resto de alimentos voy a absorber yo el agua, ¿sí? Entonces, ¿su cuerpo puede vivir sin agua? Sí, ¿ya? Pero un determinado tiempo muy corto, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque usted va a adquirir agua ¿de dónde? De los alimentos que ha ingerido su organismo, ¿ya? Pero vamos a decir, este líquido, esta agua que absorbe, no va a solventar las necesidades biológicas de nuestro sistema, ¿ya? Entonces, puede sí, pero no va a ser en este caso como supuestamente se dice que podemos vivir sin alimento. A lo mejor podremos vivir, ¿qué será? Podremos llegar a un mes, pero ya, o sea, en un estado fatal, sin el ingesta de alimentos, pero sin ingesta de agua. En este caso, nuestra degradación o nuestro tiempo de vida podría ser menos, inferior, podría ser un periodo de 15 días, ¿ya? Entonces, eso se da gracias a la
eliminación y absorción ulterior, ¿sí? Se llama absorción ulterior, ¿por qué? Porque se absorbe agua en el intestino grueso, ¿de dónde? Del resto de alimentos que no se degradaron en el proceso de absorción, ¿sí? Entonces, de ahí el cuerpo adquiere otro porcentaje de agua que necesite su organismo, ¿ya? Aunque lo correcto y justo es que usted ingiera líquidos de acuerdo a su peso, lo que necesita. Exceso de líquidos puede traer consecuencias graves, así como el déficit de líquidos. Ingiere el líquido de acuerdo a su peso, ¿ya? Listo. Entonces, eso es fase de eliminación ulterior, la fase de eliminación y absorción ulterior. Entonces, no nos olvidemos que esta fase se está dando ¿en dónde? En el intestino grueso. ¿Ya? Se llama también fase de eliminación. Ahorita solo hemos hablado de absorción ulterior, que es la absorción del agua. ¿Por qué? Porque estamos tratando el tema de qué pasó con el resto de alimentos que pasa por el intestino. Pero una vez que usted ya absorbió el agua de esos alimentos, se va a dar ahí recién la fase de eliminación. ¿Qué sería la fase de eliminación? Sería la expulsión de las heces a través del recto, ¿sí? Entonces, por eso se llama fase de eliminación, porque vamos a eliminar los restos que ya no tienen ninguna utilidad en nuestro organismo, entonces los vamos a expulsar. ¿Cómo se expulsa? Se expulsa con la formación de las heces, y estas heces van a salir a través del recto, o ano, como se le conoce, ¿ya? Listo. Entonces ahí tenemos los dos temas de eliminación. ¿Por qué? Porque eliminamos el resto de alimento que nos sirve, perdón, que ya no fue aprovechado o que no fue ya degradado, digerido por nuestro organismo, y la absorción ulterior. Listo. Ahí terminamos. Esas son las fases de la digestión. ¿Cuántas fases existen? 5 fases. ¿Sí? Mira. Ya. 5 fases como número 1, la fase de la ingestión. Número 2, la fase de deglución. 3, licuación o digestión. Más se conoce como digestión, pero hay los otros nombres que es licuación. La fase de la absorción y la eliminación. Cada fase tiene su órgano. La ingestión en la boca, la deglución en el esófago, la licuación o digestión en el estómago, la absorción en el intestino delgado y la eliminación en el intestino grueso. ¿Ya? Y cada una tiene su función en específico. Hemos dicho que ingestión tiene un proceso de masticación, que es la creación del bolo alimenticio. En la deglución hemos dicho que el bolo alimenticio pasa a través del esófago hacia el estómago. En la digestión hemos dicho que el bolo alimenticio se mezcla con los jugos gástricos para formar el quimo. En la absorción hemos dicho que el quimo se somete a un proceso de absorción de nutrientes y se degrada en un compuesto denominado quilo. Y en la eliminación se da que los restos de alimentos que no fueron aprovechados o que ya no son útiles van a pasar por el intestino grueso para formar las heces y lograr llegar al proceso de eliminación o expulsión. ¿Sí? Además se da un proceso de absorción de agua del resto de los alimentos o del resto de sí, del resto de los alimentos, ¿no? Que no fueron aprovechados por el intestino delgado, van a ser aprovechados en el intestino grueso, pero solo para la absorción de agua. No nutrientes, sino absorción de agua. Y listo. Esas son las 5 fases de la digestión. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Correcto. Una vez que hemos visto las fases de la digestión, pues nos compete ya el tema más importante, que es la descripción anatómica y funcional.
Vamos a ver la descripción anatómica y funcional del aparato digestivo del cual estamos trabajando. Y vamos a iniciar, ¿sí? Para la descripción anatómica y funcional, pues vamos a dar inicio con ¿quién? Número 1, la boca, el órgano boca. ¿Ah? La boca consta de dos partes, los dientes. ¿Qué función desempeñan los dientes dentro de nuestra boca? Perdón, tenemos los dientes, la lengua, ¿ya? Estos dos, ¿sí? Dientes más lengua, favorecen ¿a qué proceso? Al proceso de masticación, ¿ya? Ahora tenemos los otros, que sería la parte de las glándulas salivales, ¿ya? Las glándulas salivales que tengo aquí, que para que se den este proceso de formación de saliva, ¿intervienen quién? Va a intervenir la lengua más las encías. O es decir que nosotros contenemos glándulas salivales en parte de nuestras encías y nuestra lengua. Eso quiere decir, ¿no? Es decir, dónde están ubicadas o posicionadas nuestras glándulas salivales. ¿Ya? Estas dos, ¿qué hacen o qué crean las glándulas salivales más los dientes más la lengua? ¿Qué va a crear todo esto en conjunto? Pues todo esto en conjunto va a crear, a ver, el bolo alimenticio. ¿Ah? Eso es lo que pasa en el órgano boca. Vamos con el siguiente. Tenemos el siguiente órgano que es la faringe. ¿Qué pasa en este órgano faringe? Pues nosotros tenemos que en la faringe esta parte, aquí va a estar colocada lo que es el esófago. Vamos a ver qué función desempeña la faringe. ¿Sí? Entonces, la función número 1 de la faringe es que permite la deglución gracias a los movimientos musculares. ¿Sí? Deglución significa tragar, la acción de que nosotros
pasemos el bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. Eso es deglución. Entonces es que estamos haciendo que el alimento vaya pasando a través de nuestra garganta, ¿no? Pero no pasa en la garganta, sino usted ya sabe que pasa a través del esófago. Y número 2 nos dice que cumple el rol defensivo contra los microorganismos. Gracias a la presencia de los ganglios linfáticos. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Ya. Listo. Entonces recuerde qué es lo que pasa en la faringe, es muy importante, ¿no? Ya que por aquí en este órgano se da la deglución gracias a los movimientos musculares. Todo lo que nosotros hacemos dentro de nuestro organismo es importante. ¿Por qué? Porque tenemos la presencia de músculos. Cualquier movimiento, el movimiento que usted hace de respiración, el movimiento que usted hace de inhalar, exhalar, ¿sí? Estos son movimientos que usted puede realizarlos gracias a los músculos. El movimiento de deglución, lo que habíamos dicho, tragar, ¿sí? Es gracias a los músculos. Sin los músculos nosotros no podemos efectuar ningún tipo de movimiento dentro de nuestro cuerpo, ¿sí? En sí, dentro de nuestro sistema. Y número 2, el rol más importante es el número 2. La faringe es, en este caso, un mecanismo de defensa, ¿ya? ¿Por qué? Porque gracias a la presencia de los ganglios, los microorganismos se van a quedar atrapados en esta primera fase de defensa, que sería en la boca, ¿ya? Prácticamente. ¿Por qué? Porque se quedan atrapados gracias a la producción de saliva, que pueden envolver a los microorganismos, y cuando traten de pasar hacia el esófago se activan estas alarmas, como son los ganglios linfáticos, y ellos se encargan de liberar, estos ganglios se encargan de liberar, vamos a decir, anticuerpos, ¿sí? O se encargan de liberar la cura para matar a estas bacterias que logran o que tratan de ingresar a nuestro organismo. ¿Ya? Importante, ya que estas nos defienden de cualquier infección a través de la ingesta, ¿no? Si usted consume algo, si usted está comiendo o alimentándose de una fruta sucia, de una fruta tal vez que esté contaminada, o la parte de nosotros que siempre estamos en constante actividad, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a absorber polvo, ¿no? En el proceso de respiración, en el proceso de que usted está hablando, que es las pequeñas partículas de polvo van a ingresar a nuestro organismo, y este polvo efectivamente contiene bacterias. Entonces, ¿por qué no nos hacen daño? ¿Por qué no nos enfermamos? Es porque tenemos la presencia de los ganglios linfáticos, ¿sí? Ellos son la primera línea de defensa ante bacterias y partículas de polvo, partículas extrañas que deseen ingresar a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, gracias a esto, nosotros podemos o somos más fuertes, no nos estamos enfermando a cada rato de infecciones estomacales, ¿ya? Entonces, eso es lo importante de la faringe. Entonces, no se olvide, recuerde cuál es la función de la faringe. Siguiente, vamos luego de la faringe, nosotros tenemos la laringe, ¿sí?
¿Qué función desempeña la laringe dentro de nuestro organismo? Pues aquí nosotros podemos encontrar, si en la faringe usted se topa con lo que es, vamos a decir que está contenida en el esófago, la laringe también está en el esófago, pero esta laringe, ¿sí? Tiene una estructura denominada epiglotis. Sí, posee una estructura. Vamos a ver, la laringe posee una estructura que es la epiglotis, ¿sí? Este epiglotis es una puerta que se abre, se cierra, ¿sí? ¿Para qué sirve esta epiglotis? La epiglotis tiene la función o el objetivo de ¿qué? De evitar el atragantamiento. ¿Ya? Es por este motivo, gracias a la laringe, que dentro de la laringe usted tiene la epiglotis. Este epiglotis es la que evita que usted se atragante, evita que cuando usted esté ingiriendo alimento no se atragante con el golpe de aire que está ingiriendo en el proceso de respiración, ¿sí? Entonces, cuando usted respira, se abre la ventanita de la epiglotis para permitir el paso del oxígeno o del aire hacia los pulmones. Pero cuando usted come, la ventanita o la puerta se cierra para que el alimento no vaya hacia la parte de los pulmones, hacia nuestro aparato respiratorio y tenga su curso normal, que es atravesar el esófago, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. La laringe tiene a la estructura epiglotis. ¿Y cuál es la función que realiza la epiglotis? Es de evitar el atragantamiento, ¿ya? Entonces, no irá a decir que la que evita el atragantamiento es la laringe. Mucho cuidado. No, la función de la laringe no es esa. Dentro de la laringe usted tiene la epiglotis y esa es la que se encarga de evitar el atragantamiento. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con la parte de laringe. Siguiente, vamos a continuar. Luego del órgano laringe, nosotros tenemos la presencia de el esófago. Dentro del esófago, nosotros tenemos la función. ¿Qué función desempeña el esófago? El esófago sirve para el transporte de alimentos. ¿Sí? O el transporte alimenticio. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar el alimento por aquí? Pues puede pasar o se da esto gracias a los movimientos musculares. ¿Qué tipo de movimientos musculares? Son movimientos denominados peristálticos. ¿Sí? ¿Cómo son esos movimientos peristálticos? Son movimientos de arriba hacia abajo. ¿Sí? ¿Ya? Importante estos movimientos peristálticos. ¿Por qué? Porque estos movimientos evitan la regurgitación.
¿Ya? ¿Qué quiero decir? Que evitan que nosotros regresemos los alimentos, que el bolo alimenticio, después de haber sido masticado y ensalivado, ¿sí? Este bolo alimenticio, pase a través del esófago y logre llegar al estómago. Si estos movimientos peristálticos son alterados o ya están, vamos a decir, atrofiados, ¿sí? Nos va a dar el proceso de lo que conocemos como vómito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que este movimiento peristáltico evita que los alimentos se regresen hacia la boca, sino que sigan su camino normal, es decir, de arriba hacia abajo, desde la boca hacia el estómago, ¿ya? Y no hacen que se regresen los alimentos. Es un movimiento extremadamente fuerte, ¿ya? Gracias a los músculos que nosotros tenemos presentes dentro de la parte de lo que es esófago, faringe y laringe. Vamos, continuamos. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No. Si algo no entiende, me pregunta, por favor. Siguiente. Vamos, después de haber visto el esófago, pues sigue como sucesión el estómago. Vamos, ¿qué función tiene el estómago? ¿Qué pasa en el estómago? Pues el estómago es un ambiente, o posee, ¿sí? Un ambiente ácido. Nuestro estómago, ¿sí? Es de tipo ácido. Nuestras paredes, ¿no? ¿Qué pasa en el estómago? Pues se da la destrucción de los microorganismos. Aquellos que lograron pasar la boca, ¿sí? Los ganglios, pues van a toparse con el estómago y como es un ambiente ácido, pues la función de este ambiente ácido es destruir cualquier microorganismo que logró pasar la boca, ¿sí? Destruye primero los microorganismos. ¿Cuál es otra función? También tiene la función de activar enzimas. ¿Ya? ¿Qué más cumple nuestro estómago? Pues tiene o posee, ¿sí? Un moco estomacal. Este moco es el que se pega o está en las paredes, ¿no? Este moco estomacal está en las paredes del estómago y neutraliza la acidez, ¿ya? Porque es importante, miren ahí, si yo estoy diciendo que mi estómago es ácido, es decir, que mi estómago, mi bolsita, que es mi estómago, dentro tiene sustancias líquidas que son ácidas y eso ya conocemos nosotros como los jugos gástricos, ¿no? Entonces, estos jugos son extremadamente ácidos que si mi bolsita no tuviera ese moco, se rompiera. Entonces, ¿dónde está el moco? Este moco estomacal está en las paredes del estómago, es como la pintura, ¿sí? Está pintando el interior de mi estómago, dentro hice una capa protectora. Entonces, este moco contiene sustancias que ayudan a neutralizar la acidez para que la bolsita no se vaya a perforar y agujerar. Si la bolsita logra perforarse y agujerarse, empezamos ya nosotros con la formación de lo que son úlceras estomacales. Son los huecos, las perforaciones del estómago por acción de la acidez que contiene nuestro estómago, ¿ya? Entonces, es correcto que usted tenga un buen funcionamiento o una buena producción de moco estomacal.
Mientras nosotros tengamos una excelente producción de moco estomacal, no vamos a tener ninguna enfermedad de tipo estomacal o ninguna formación, alteración de nuestro estómago. ¿Ya? Listo, eso es importante. Luego del estómago, perdón, vamos a ver este moco estomacal, les voy a avisar que está compuesto por lo que nosotros conocemos como bicarbonato, ¿sí? Nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir un ácido como el bicarbonato y usted sabe perfectamente que el bicarbonato, ¿qué es lo que hace? Neutraliza la acidez. ¿Ya? Entonces ese moco estomacal contiene una sustancia denominada bicarbonato que nos ayuda a la protección, ¿sí? Y neutraliza la acidez del estómago. Siguiente, luego del estómago nosotros ya tenemos la presencia del hígado. ¿Qué función desempeña el hígado dentro de nuestro organismo? Pues el hígado es el encargado de la desintoxicación del organismo. ¿Sí? El hígado desintoxica el organismo. En este caso, ¿qué tipo, dónde va este proceso de desintoxicación? Pues en la sangre. ¿Sí? ¿De qué limpia, de qué desintoxica el organismo? Pues desintoxica de las siguientes sustancias. Desintoxica de alcohol, de drogas, de veneno, ¿sí? Que estos podrían ocasionar un daño a los órganos. Al resto de órganos. ¿Ya? Entonces es muy importante lo que hace el hígado. Si el hígado no logra desintoxicar mi sangre, recuerde que su sangre es como la gasolina de un motor. Va a funcionar su carro si circula la gasolina. Si la gasolina no circula, pues no funciona el carro. Es así mismo nuestro cuerpo. Si la sangre no circula y no viaja a todos los órganos de nuestro cuerpo, nosotros no vamos a trabajar bien, no vamos a funcionar bien y empezamos a tener fallas hepáticas a nivel de los órganos, ¿sí? Entonces, si esta sangre no se desintoxica, pues esta sangre viaja con alcohol, con drogas o con el veneno y logra llegar al resto de órganos y va a ocasionar una falla en cualquiera de los órganos, puede ser en los órganos más vulnerables y por tal motivo podemos caer enfermos. ¿Ya? Entonces es muy importante el hígado. Entonces, ¿usted podría vivir sin hígado? No puede vivir. ¿Por qué? Porque quien se encarga de limpiar la sangre solo es hígado. ¿Ya? Si usted no limpia, no purifica la sangre, pues vamos a tener poco tiempo de vida. Eso con respecto al hígado. ¿Ya? Ahora, el hígado produce lo que nosotros conocemos como bilis. ¿Ya? ¿Qué es esto? ¿Para qué nos sirve? Para degradar o ayudarnos a descomponer las grasas
y lípidos. ¿Sí? Entonces, la bilis, ¿para qué sirve? Para la degradación, vamos. Las grasas y lípidos. Esa es la función de la bilis. ¿Por qué? Porque sin bilis, en este caso, no podríamos realizar el proceso de, vamos a llamarlo división. ¿Ah? División de la grasa. Entonces, muy importante, el hígado produce la bilis aparte del proceso de desintoxicación. Vamos a ponerlo aquí así mejor. Vamos a poner 1. Vamos a poner 2. Vamos a poner 3. Como tercero que también hace el hígado, pues sirve para el almacenamiento de glucosa. Luego de almacenar la glucosa se da la producción de glucógeno. ¿Ya? Listo. Ahí están las 3 funciones que realiza el hígado. Como número 1 habíamos dicho desintoxicación de la sangre. ¿Ya? Si no logro desintoxicar la sangre, puedo ocasionar daños al resto de los órganos. Número 2, la producción de bilis. ¿Para qué sirve la bilis? Para degradar las grasas y lípidos. ¿Qué es degradar? Separar, dividir las grasas. ¿Sí? Entonces, esta es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, si no podemos degradar las grasas y los lípidos, vienen los problemas de obesidad o de colesterol, triglicéridos, etcétera. ¿Ya? Y como tercero tenemos el almacenamiento de glucosa, es decir, que nosotros, después de haber ingerido, recuerden de dónde comíamos glucosa, de los vegetales, porque los vegetales producen glucosa. Usted ingiere su ensalada de verduras o ensalada de vegetales y va a obtener glucosa. ¿Y esta glucosa dónde va a ir? Al hígado. ¿Y para qué va al hígado la glucosa? Para producir glucógeno, ¿sí? Para que su cuerpo propio elabore glucógeno, ¿ya? Y ese es hoy en día ustedes han de haber escuchado mucho el glucógeno, 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 ¿no? Entonces es importante que usted elabore glucógeno y no que se lo consuma. Por lo general, todos nosotros podemos producir glucógeno. Donde tenemos glucógeno es en las partes más fuertes o las partes calcificadas, ¿ya? Pero no necesita usted comer glucógeno, sino necesita elaborarlo, que su cuerpo mismo elabore. Si usted tiene una excelente elaboración o producción de glucógeno, pues no va a necesitar ingerir estos medicamentos, podríamos decirlo, artificiales o complementos o suplementos artificiales, ¿ya? Pero ¿cuándo va a tener una excelente producción de glucógeno? Cuando tenga un correcto funcionamiento del hígado. Si su hígado empezó a fallar y su hígado ya no realiza sus funciones adecuadas, pues ahí sí tiene que acceder al uso de estos suplementos artificiales, es decir, ¿no? Siguiente. Luego del hígado nosotros tenemos el páncreas.
Vamos a ver, ¿qué función desempeña el páncreas? ¿Para qué sirve? El páncreas me ayuda a la secreción de bicarbonato. Entonces usted ya sabe de dónde tiene el bicarbonato el estómago, del páncreas. Entonces el páncreas produce la sustancia denominada bicarbonato y este bicarbonato viaja hacia el estómago para aferrarse al moco estomacal, ¿sí? Y ayudar a la neutralización de la acidez que tiene el estómago. La producción o secreción de bicarbonato, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para neutralizar el ácido clorhídrico. ¿Sí? ¿Dónde estaba? En el estómago, ¿no? Vamos con la siguiente. ¿Qué función desempeña el páncreas después de la secreción de bicarbonato? Pues tiene o hay la producción o la secreción. Secreción, por favor, es producción, es elaboración, ¿no? O como sintetizar, producir, elaborar, ¿ya? Entonces aquí se van a secretar, hablamos de secreción porque son sustancias, ¿ya? La secreción de enzimas o producción, elaboración de enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? La amilasa. ¿Para qué sirve la amilasa? Para degradar o descomponer a los carbohidratos. ¿Sí? Vamos a poner... Siguiente, ¿qué otra enzima produce el páncreas? Produce la enzima proteasa. ¿Para qué sirve la proteasa? Para la degradación o descomposición de aminoácidos. Luego tenemos la producción de la lipasa. ¿Para qué sirve esta enzima de la lipasa? Para la degradación o descomposición de lípidos. Recuerde que es todo degradación, ¿no? Degradación. Va a ponerle con mayúsculas. Lipasa, degrada. Ya. Y las nucleasas. Para descomponer o degradar el ADN vegetal y animal. ¿Ya? Entonces, todas esas enzimas son las que produce el páncreas. Amilasas, proteasas, lipasas y nucleasas. ¿Sí? La amilasa, proteasa, lipasa y nucleasa. Ya sabe para qué sirve cada una. ¿Para qué sirve la amilasa? Para degradar los carbohidratos, degradar, descomponer, ¿sí?
La proteasa degrada aminoácidos, la lipasa degrada lípidos, la nucleasa degrada el ADN vegetal y animal. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué también realiza el páncreas? El páncreas produce insulina. Entonces ya sabe dónde se produce la insulina. Si en el hígado se produce glucógeno, perdón, la bilis, ¿ya? Y también glucógeno, efectivamente. En el páncreas se produce la insulina. Y el glucagón, ¿ya? Dos sustancias se producen en el páncreas, la insulina y el glucagón, ¿ya? ¿Para qué le sirve esto? Para controlar la glucosa, ¿sí? Entonces usted sabe que las personas diabéticas, ¿qué pasa con los diabéticos? Que tienen elevados índices de glucosa en su sangre, exceso de glucosa. Entonces, si yo presento exceso de glucosa en mi cuerpo, pues ya soy una persona diabética o se da la enfermedad denominada glucemia, ¿sí? Entonces, esta glucemia necesita de qué? Necesita de que como mi páncreas ya no funciona, yo no puedo producir insulina, entonces necesito inyectarme insulina en mi cuerpo. Usted ha visto las personas que se inyectan o se ponen inyecciones directo en el pupo. Eso es insulina, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para lograr mantener un nivel estable y que no se altere mi organismo y no empeorar y decaer en la enfermedad y luego, en este caso, si genera decesos o muertes. ¿Ya? Entonces, para eso está funcionando su páncreas. Si le falla el páncreas, pues voy a tener problemas de glucosa en el organismo, en la sangre, perdón, ¿ya? Entonces, el páncreas es el encargado de producir la insulina y el glucagón. Estas dos sustancias me ayudan, ¿sí? ¿A qué? A controlar la glucosa dentro de mi organismo. A ver, vamos a poner qué función desempeña la insulina. La insulina, en este caso, si usted en el cuerpo tiene más glucosa, pues la insulina, ¿qué hace? El efecto de disminuir la glucosa, ¿sí? Entonces, si yo tengo niveles altos de glucosa, el efecto de poner la insulina me disminuye. Efecto de mermar, vamos a poner, si yo contengo mayor glucosa, el efecto es disminuir glucosa. ¿Ya? Eso hace la insulina. A mayor glucosa, la insulina disminuye. En este caso también ese es el efecto que realiza el glucagón. Pero es lo contrario. El glucagón, si usted tiene, él solo detecta el déficit. Si yo tengo menor glucosa, el efecto es aumentar la glucosa. ¿Ya? Entonces, mire ahí, nosotros tenemos que estar siempre en un nivel constante. Para nosotros mantenernos en un nivel constante de glucosa, tengo esta producción de estas dos sustancias de insulina. Es decir, que si yo en mi ingesta, en mi alimentación, excedí los niveles de glucosa, pues ¡pac! Se activa la insulina.
Se activa la insulina para disminuir los niveles de glucosa y quedarme en la constante, ¿sí? Por favor, todo es vamos a quedar en un nivel constante, en un nivel adecuado para el correcto funcionamiento. Al contrario, entonces, si usted es una persona que sufre de vamos a decir, de una mala alimentación, no va a ingerir correctamente la glucosa necesaria para su organismo, es decir, las personas anémicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la anemia es falta de glucosa y la glucosa me da energía, por eso una persona anémica es una persona falta de energía, una persona que tiene bajos estados de ánimo, va a tener enfermedades sin fin, ¿no? Que traen consigo depresión, etcétera. Entonces, ¿qué hace el glucagón? Detecta que su organismo tiene niveles mínimos inferiores de glucosa, entonces el glucagón genera el efecto contrario, que es, genera el efecto de que aumente la glucosa en el organismo hasta el nivel estándar, ¿sí? Recuerde que todo es un nivel estándar. No debo sobrepasar ni estar bajo los niveles estándares del correcto funcionamiento, ¿ya? Y aquí he puesto esta palabrita que es glucemia. La glucemia es la enfermedad por exceso de glucosa. ¿Ya? Es decir, las personas diabéticas. Listo, entonces no se olvide, por favor, la función que realiza el páncreas. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta entre hígado y páncreas? No. Ah, entonces mucho cuidado con las sustancias que produce el hígado y para qué sirve. El páncreas, qué sustancias produce y para qué sirven. Todo es importante. Listo. Continuamos. Vamos con la siguiente. Luego de haber visto el páncreas, nosotros ya tenemos el intestino delgado. ¿Qué función desempeña el intestino delgado? Pues vamos por partes. Número 1, tenemos la primera porción denominada el duodeno, ¿sí? Acuérdese que le había dicho que el intestino delgado tiene diferentes partes y dentro o se divide en tres, ¿ya? En tres partes. En tres porciones. La primera porción se denomina duodeno. ¿Qué función desempeña el duodeno? Recibe las secreciones del hígado y páncreas. ¿Ya? ¿Cuáles son las secreciones del hígado? Por favor, no se olvide, ¿qué secretaba el hígado? Bilis. Es la que recibe el hígado. Y el páncreas produce perdón, la insulina. Ya. Las más importantes, ¿no? Entonces aquí en esta porción, ¿qué pasa? También se recibe, si vamos a hablar a nivel de absorción, recibía el quimo y lo transforma en kilo.
Entonces, estas son las más importantes. La bilis no interviene en la digestión, estamos hablando a nivel de digestión, ¿no? Ni la insulina, así que no las vamos a colocar, las vamos a eliminar. Vamos a hablar de digestión. Entonces, en la digestión, acuérdese que pasaba que tenía que recibir el quimo y lo transformaba en kilo, ¿ya? Entonces, estas son las sustancias de las que estamos hablando. No de la producción individual del hígado y del páncreas, sino de la parte para hacer el proceso de digestión. Entonces recibía el quimo, que era el quimo, el bolo alimenticio mezclado con los jugos gástricos. ¿Cuáles eran esos jugos gástricos? Pues los jugos que provienen del hígado y del páncreas, ¿sí? El hígado y el páncreas producen los ácidos que van hacia el estómago. ¿Se acuerda que le dije que producía el ácido que producía el bicarbonato, y el bicarbonato viajaba esta sustancia hacia el estómago para neutralizar la acidez o el ácido clorhídrico que se produce, ¿no? Y todo esto me ayuda a que el alimento se transforme de quimo a kilo, ¿ya? En este proceso se daba la absorción en el duodeno, por favor, todavía sigue en el duodeno, se da la absorción de nutrientes. ¿Qué tipo de nutrientes? Usted tiene el hierro, el calcio, absorbe también lo que es el alcohol, las grasas, etcétera. ¿Sí? Todo eso ha sido en la parte del duodeno. Y número 2, dije que tiene 3 partes, es decir, 2. Está compuesto por la porción del yeyuno. Y 3, la porción del ileón. Porción del yeyuno y del ileón. Estos dos simplemente absorben nutrientes, absorben el resto de nutrientes. ¿Ya? Vamos a ponerle. Listo. ¿Ya? Y ahí tenemos la parte de lo que es el intestino delgado, ¿sí? La porción denominada duodeno, que recibe la secreción del hígado y del páncreas, recibe lo que es el quimo y lo transforma en kilo. Y se da la absorción de nutrientes como el hierro, calcio, alcohol y grasas. Y ahí las otras 2 porciones restantes, que es el yeyuno y el ileón, simplemente se dedican a la absorción de nutrientes, nada más. Este yeyuno e ileón no reciben ninguna secreción de ningún tipo, ¿sí? ¿Ya? Vamos con la siguiente. Aquí tengo o tenemos una parte. Ya tenemos, vamos a entrar a la parte de lo que es intestino grueso. ¿Ya? Dentro del intestino grueso igual está formado por 2 porciones.
Vamos a ver. Número 1, el colon. Y número 2, el recto. ¿Ya? A ver. Aquí vamos a tener un pequeño inconveniente con el colon. Vamos a prestar atención a la explicación que les voy a dar. ¿Ya? En este caso, el colon, estamos diciendo que forma parte del intestino grueso. Pero nosotros tenemos que el colon es la parte final del intestino delgado. Pero, mire aquí, estoy diciendo que forma parte del intestino grueso. ¿Qué pasó aquí? Que el colon es la parte final del intestino grueso y la parte inicial del intestino grueso. ¿Sí? Es la parte final del delgado y la inicial del intestino grueso. ¿Ya? Entonces el colon todavía forma parte del intestino delgado, así como también forma parte del intestino grueso, está entre los dos. Esta explicación es ¿por qué? Porque el colon, cuando a nosotros ya no nos pusieron duodeno y se eliminó esta palabra, pues le van a colocar colon. Pero si el colon sirve para la, ¿cómo es? Y le van a decir que es para la absorción de nutrientes y usted va a decir no, pues porque está acá en el intestino grueso y en el intestino grueso no se da absorción de nutrientes. Le vamos a hacer válido absorción de nutrientes. ¿Por qué? Por la explicación que le estoy dando, porque es la parte final del intestino delgado. Entonces como todavía forma parte del intestino delgado, sí absorbe nutrientes. Y la parte inicial del intestino grueso. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con la parte de lo que es colon, que sí, todavía forma parte, si es que la pregunta lo amerita, todavía formará parte del intestino delgado. ¿Sí? ¿Estamos claros la explicación que les estoy diciendo? Sí. Ya, correcto. Listo. Entonces, esa pequeña observación aquí con esta parte al respecto. ¿Ya? Entonces habíamos dicho que en el intestino grueso se da la absorción de agua. No se olvide, no de nutrientes, sino agua. Absorbe el agua. ¿Sí? Y también se daba la parte de que almacena el resto de alimento. Alimentos como aquellos que no pudieron ser degradados o digeridos en el intestino delgado, como por ejemplo las fibras vegetales. ¿Sí? Eso es importante. Nosotros no podemos degradar la fibra vegetal. No, no podemos, ¿sí? Entonces, si usted se come la manzana, el plátano, la pera, la guayaba, etcétera, todo lo que tenga un mayor número de fibras vegetales, nosotros lo único que vamos a absorber serán sus nutrientes, sus vitaminas, sus minerales, pero toda la fibra vegetal no la puede absorber nuestro organismo, no la podemos asimilar, así que toda la fibra vegetal va a pasar directo al intestino grueso para ser almacenada y luego expulsada a través del recto, ¿sí? Entonces, recuerden, nosotros no podemos degradar fibra vegetal. ¿Qué es la fibra vegetal? Es ejemplo como la caña.
Usted de la caña no nos comemos podríamos decir esas como pelusas que tiene la caña, ¿ya? Porque son muy duras, muy gruesas, muy rústicas. Eso es fibra, ¿sí? Entonces esa fibra nosotros no la podemos degradar en el caso que sí comiéramos, ¿ya? Les puse el ejemplo de la caña para que entiendan qué es lo que es fibra. Ahora, por ejemplo, el plátano posee fibra, posee esas telitas que tiene el plátano, ¿sí? Que están pegadas y que nosotros por lo general la mayoría de la gente suele sacar esas telitas que tiene el plátano luego de pelarlo. Eso es fibra. Usted puede ingerir, puede consumir, no pasa nada, es sumamente blanda, va a pasar por su organismo, pero no va a ser degradada, va a pasar directo, ¿no? Porque las fibras nosotros no las podemos degradar, no las podemos asimilar, ¿ya? Entonces, por eso dice que almacena el resto de alimentos, como por ejemplo la fibra vegetal, porque no la podemos asimilar. Y dentro de eso también recuerde que en el estómago sí lograban ingresar microorganismos, pero aquellos microorganismos eran asesinados por el ácido del estómago. Pero ¿qué pasó? Estos microorganismos o bacterias van a quedar ahí, entonces también eso va a transportarse con el resto de alimentos, ¿no? Así que nosotros vamos a tener bacterias también provenientes de la flora intestinal, ¿sí? Eso son lo que nosotros podemos eliminar, aquellas bacterias patógenas que adquirimos en el ambiente o las propias que tenemos en el intestino. Nosotros tenemos bacterias. ¿Qué tipo de bacterias? Intestinales, las del intestino. ¿En dónde? En el intestino delgado. Pero son bacterias no patógenas, son bacterias benéficas que nos ayudan al correcto funcionamiento del organismo. ¿Cuáles son las bacterias de la flora intestinal? Pues la Helicobacter pylori, ¿sí? Esas que nos ayudan al correcto funcionamiento de nuestro organismo. Por eso usted puede observar, o no sé si alguna vez ha ingerido enterogermina. La enterogermina son 2000 creo en cantidad, o 2 millones de bacterias que está ingiriendo. ¿Por qué ingerimos bacterias? Porque son las que provienen de nuestra flora intestinal y nos ayudan a regenerar, a reconstruir nuestro intestino para el correcto funcionamiento, ¿ya? Por eso nosotros ingerimos suplementos o nutrientes que ayuden a producir nuestra propia flora intestinal, ¿sí? Ejemplo, en los niños para fortalecer su estómago necesitan consumir yogur. ¿Qué tipo de yogur? Aquel que tiene Lactobacillus GG. Por lo general, el yogur Tony tiene mayor cantidad de esto y ayuda a nuestro estómago, a nuestro intestino, al correcto funcionamiento, ¿sí? Tenemos bacterias del tipo benéficas. Estas bacterias nos ayudan a un correcto funcionamiento, ¿sí? ¿Y cómo se benefician ellas? De que nosotros debemos ingerir alimentos o suplementos que ayuden a su mayor reproducción o propagación, ¿sí? Si usted no consume alimentos o suplementos que enriquezcan la flora intestinal, pues vamos a tener problemas ya a nivel de que, ay, me duele el intestino, colon irritable, gastritis, úlceras estomacales, úlceras a nivel del intestino. Entonces, todos esos efectos estaríamos o tendríamos como consecuencia de no cuidar nuestra flora intestinal, ¿ya? Eso. Entonces, importante. Listo, ¿qué más podemos hablar del intestino grueso? Nada más, recuerden, ¿no? Aquí vamos a anotarlo. A ver, aquí le vamos a poner el colon. Forma parte del intestino delgado e intestino grueso, ¿no?
Usted ya sabe por qué. Porque forma parte final del intestino delgado y es la parte inicial del grueso. Y el recto simplemente es el que se encarga de la defecación. ¿Ya? Sirve para la defecación o eliminación de heces. Listo, esa es la función del intestino grueso. ¿Hasta ahí dudas, preguntas? No. Ya, correcto. Listo. Continuamos. Luego de haber visto el intestino delgado, el intestino grueso, pues ya nos vamos a topar con la parte final. Y última que nos corresponde al ano. Vamos a trabajar. Simplemente en este caso, el ano tiene la función o tiene dos movimientos. Movimientos de relajación y contracción. ¿Sí? Es decir, que el ano se relaja y se contrae. ¿Ya? En este caso también el ano no es más que un embudo para expulsar las heces. ¿Ya? Este movimiento de expulsar las heces, ¿sí? Es voluntario. ¿Ya? No es forzado, por favor, recuerde, ¿no? Todos los movimientos que realiza nuestro organismo es voluntario. Ahora que sí existen movimientos forzosos como por ejemplo inducirse al vómito, en este caso tratando de meterse cualquier tipo de aparatos o algo que le haga llamar al vómito, es muy doloroso. Hemos dicho, ¿se acuerda que le dije que el esófago tiene movimientos peristálticos que ayudan que el alimento no se regrese, no vaya hacia arriba? Por eso el movimiento peristáltico es de arriba hacia abajo. Pero si yo tengo un movimiento involuntario, un movimiento forzoso, como el forzarme a que salga, se regrese el alimento, es decir, inducir el vómito, ¿sí? Después de haber vomitado, ¿qué va a pasar? Usted va a sentir gran dolor porque está forzando al músculo. Es lo mismo que va a pasar acá en este movimiento de relajación y contracción del ano. Si usted, por ejemplo, vamos a decir, sufrimos un proceso de, podremos sufrir un proceso de estreñimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Es un proceso involuntario el cual usted no va a tener un correcto funcionamiento para expulsar las heces. ¿Por qué? Porque está sufriendo de estreñimiento, ¿ya? Y al momento que usted desee expulsar las heces va a sentir gran dolor, es forzar, ¿sí? Entonces, cuidado con esto de tener una mala alimentación o de tratar de forzar alguno de nuestros movimientos que son constantes, que son voluntarios. Listo. Eso con respecto a la estructura, ¿sí? Anatómica y funcional del aparato digestivo. Es la parte final, con eso es lo que terminamos nosotros, el digestivo. Ah, la última parte ha sido el ano. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? No. Ya, listo, correcto. Vamos a ver una imagen de nuestro aparato digestivo.
Mire ahí, nosotros lo que hemos hablado de la estructura anatómica. Nuestro primer órgano ha sido la boca y la boca que contiene. No hemos hablado del paladar ni la úvula. Recuerde que la campanita que nosotros tenemos cuando bajamos la lengua se denomina úvula. La lengua y los dientes, esos son los órganos, las partes que conforman la boca. Recuerde que todo esto en conjunto que crea el bolo alimenticio para que luego logre pasar a lo que nosotros conocemos como el esófago. Pero antes de toparnos con el esófago, ¿con quién nos topamos? Pues nos topamos con la faringe y la laringe. Aquí me falta colocar la laringe, ¿sí? El primer órgano es la faringe y aquí abajito seguido a la faringe, por aquí más o menos debe estar que hay una pequeña ventana, debe estar la laringe, ¿sí? Listo. Aparte puede observar, mire en la imagen, cuántas glándulas usted tiene. Las glándulas salivales están bajo la lengua, sublinguales, dicen bajo, ¿sí? Submaxilares, bajo la mandíbula, ¿sí? Y tenemos las que están, la parótida, las que están en la parte trasera de la lengua, por la parte de la úvula, ¿ya? Y nosotros, si usted ha ido al doctor y cuando ha tenido paperas o cuando ha sentido que se le hincha la parte de los cachetes abajo de la orejita, ¿sí? Son nuestras glándulas salivales. ¿Por qué? Porque aquí, en esta misma posición, nosotros encontramos a los ganglios linfáticos. Así que lo que se infla, lo que se inflama son los ganglios. Baja la lengua y usted observa que en la úvula nosotros tenemos unos pequeños pliegues y esos pliegues son de color rojo o a veces esos pliegues tienen puntos rojos o a veces esos pliegues tienen podremos decir como ampollas, son los ganglios linfáticos que detuvieron a la bacteria y por eso los ganglios están luchando con la bacteria y se inflaman. Es un proceso de una reacción que se da, ¿no? A veces se le hincha bajo la oreja, es los ganglios que nosotros tenemos tras la mandíbula, ¿sí? Bajo la mandíbula. Y de ahí puede generarse lo que nosotros tenemos como paperas, ¿ya? O cualquier infección por haber consumido un alimento mal lavado, mal desinfectado. Quienes van a actuar primero son los ganglios que nosotros tenemos en la boca. Vamos, continuemos, ¿sí? Luego tenemos la presencia del esófago, ¿sí? Este conducto, recuerde que aquí movimiento peristáltico que no permite que el alimento se regrese, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. No hay ese proceso de que la regurgitación, ¿no? Simplemente es el movimiento de arriba hacia abajo, ¿ya? Del bolo alimenticio, ¿no? ¿Ya? Siguiente. Luego nos topábamos con el primer órgano, ¿no es cierto? Que teníamos el estómago. El esófago, mire, está conectado con el estómago. Y en el estómago, recuerde que habíamos dicho que en las paredes aquí adentro voy a tener el moco estomacal. El moco que neutraliza la acidez. ¿Sí? Para que no se perfore. Si yo carezco de este moco y empieza a fallar, es decir, que aquí tiene el moco y en esta parte de aquí del estómago no tiene, va a empezar a agujerarse, se va a hacer un agujero aquí, ¿sí? Y ese agujero se denomina úlcera. ¿En qué órgano está? En el estómago, por lo tanto será una úlcera estomacal. ¿Ya? Luego nosotros teníamos el hígado. Y aquí nosotros tenemos la vesícula biliar. Esa no la habíamos topado. ¿Por qué? Porque está contenida dentro del hígado. Si usted puede ver, está dentro del hígado. Y por eso nosotros decimos que el hígado produce bilis. ¿Ya? Aparte de la bilis, también teníamos la producción de glucógeno.
Y el hígado me ayuda a desintoxicar la sangre para que mi resto de órganos no fallen, el corazón, el cerebro, el intestino, ¿ya? Hablo del resto de órganos, no solo de los órganos que pertenecen al aparato digestivo. Listo, luego nos topábamos con el páncreas, ¿ya? Puede observar aquí de color tomate, aquí atrás al fondo así está el páncreas. Páncreas, muy importante porque producía ¿qué? La insulina, producía el glucagón y produce una serie de enzimas importantes, todas esas enzimas que era la amilasa, la lipasa, la proteasa, la nucleasa. Acuérdese, amilasa para carbohidratos, lipasa para lípidos, proteasa para proteínas, nucleasa ADN. Listo. Luego nosotros ya nos topamos con qué tipo, con el intestino. ¿Cuál intestino? Pues efectivamente empezamos con el intestino delgado, ¿sí? Nuestro intestino delgado, que está compuesto por las tres partes que habíamos visto, duodeno, yeyuno y león. ¿Ya? Mire ahí, vamos a ver dónde está el duodeno, el que está conectado con el estómago. Mire aquí, ¿no? El que conecta con el estómago. Aquí dice que se da recibe, aquí el duodeno recibía el quimo, ¿ya? Y lo transformaba en kilo. Es decir, que está haciendo una primera etapa de absorción de nutrientes. Y el resto de absorción de nutrientes lo va a realizar ¿quién? Aquí la segunda parte será el yeyuno y acá el ileón, ¿sí? La parte final, ¿ya? Y aquí el yeyuno, la parte del medio, pero simplemente los dos absorben nutrientes. Y por último, ya vamos a conectarnos con el intestino grueso. Aquí tenemos el intestino grueso. Mire, observe aquí. El más largo de los intestinos es el intestino delgado, por si acaso. Observe, mide 7 centímetros. ¿Ya? Y el más corto es el intestino grueso, que estamos alrededor de 2 a 3 centímetros. ¿Ya? Tengo el colon, mire aquí, diferentes tipos de colon transverso, colon ascendente. Tengo la parte del ciego, que es la parte que está aquí final, donde está el apéndice. El colon descendente, el sigma y el recto. Es decir, que todo esto que está aquí se denomina colon. ¿Ya? Y el recto, esta parte de aquí, que están formando parte del intestino, ¿sí? Mire ahí, el intestino grueso solo tiene colon y recto. Aparecen otros nombres como el sigma, el ciego, pero estos no son importantes. Los más importantes, el colon y el recto. Y acabado en la parte final tenemos el otro órgano que es el ano, ¿sí? Listo, eso es todo lo que hemos trabajado con lo referente al aparato o sistema digestivo y las funciones que realizan cada uno de ellos. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí, aparato digestivo? ¿Sí? Sí. Ya, correcto. Listo. Entonces ahí nos vamos a quedar, vamos a terminar la clase. La siguiente clase usted va a tener una evaluación solo de aparato digestivo, ¿ya? Solo de aparato digestivo. Vamos a hacer un listado de unas 15 preguntas tal vez que tendrán que ser contestadas por ustedes, ¿ya? No se olvide de repasar y revisar toda la teoría anterior porque a lo mejor pueda ponerle una pregunta
en la prueba que le voy a tomar de aparato digestivo, le mandé una pregunta de lo que yo quiera que hayamos visto los temas. A lo mejor le pongo una pregunta de fotosíntesis o una pregunta de evolución, una pregunta de origen de la vida, una pregunta de la célula. Con una preguntita más que suficiente. Usted no sabe qué pregunta le voy a tomar, así que tiene que estudiar todo. ¿Ya? Listo. Eso es todo. Vamos a terminar. Nos vemos la siguiente clase. Por favor, estudiar aparato digestivo y las fases de la digestión. Gracias.